estamos obsesionados con que nos crezcan los brazos. Y a ver, en parte es entendible porque ¿a quién no le gusta que le crezcan los brazos? Gran parte de la culpa de que nuestros brazos se vean grandes es de los bíceps. Pero ¿qué podemos hacer para que desde una vista frontal, es decir, desde donde me estás mirando tú ahora mismo, nuestros bíceps se vean aún más anchos? Atento porque en este vídeo te voy a decir cómo. Los bíceps son solo una parte del brazo, pero también están los tríceps, que es un músculo mucho más grande, que se encuentran justo detrás de ellos. Lo que pasa es que al no verlos en el espejo le damos erróneamente menos importancia. Suponiendo que tienes un desarrollo aceptable del tríceps, que como te acabo de decir, es importante para que tus brazos se vean anchos y se vea un buen brazo en general, vamos a centrarnos en los bíceps, que es sobre lo que hemos venido a hablar en este vídeo, y cómo hacer que estos parezcan y sean más anchos. Seguro que te ha pasado que conoces a alguien o incluso a ti mismo, que cuando te pones de perfil se ve un buen brazo, pero ¿qué va a pasar cuando te pones de frente? Que directamente lo que se ve es el bíceps y, como digo, si no tienes aquí unos bíceps anchos, es decir, bien desarrollados, va a parecer o que no entrenas o que te falta masa muscular. ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues bien, hay dos formas que te voy a dar en este vídeo y tienes que estar atento a las dos porque son igual de importantes. La primera forma para solucionar esto es que entrenes tu braquial anterior. Si miramos el brazo, en la parte anterior tenemos el bíceps braquial y en la parte posterior del brazo tenemos el tríceps. Pero si queremos dar anchura a nuestro brazo, lo ideal sería que hubiese y que desarrollásemos un músculo que estuviese situado a los lados del brazo. ¿Y existe algún músculo que se encuentre a los lados? Sí, el braquial anterior. El braquial anterior es un músculo que, como acabo de decir, se encuentra en la cara externa de nuestro brazo y que si logramos tener un buen desarrollo en él, al estar situado a los lados, nuestro brazo se va a ver más ancho y el bíceps también va a parecer más grande. Seguramente ahora te estarás preguntando, vale, pero ¿cómo entreno el bíceps braquial? Su única función es la de flexionar el codo, por lo que tendrás que hacer este movimiento para entrenarlo. Pero recuerda, si has visto mis vídeos anteriores, sabrás que con una flexión del codo no es suficiente para activar el braquial anterior. Si nosotros supinamos la mano, es decir, poner la palma de nuestra mano mirando hacia nosotros, ¿qué va a pasar? Que vamos a estimular más el bíceps braquial porque la supinación de la mano es una función propia de este músculo. Por lo tanto, el braquial anterior, que es el músculo que nosotros queremos desarrollar, recibirá menos estímulo si nosotros supinamos la mano porque el bíceps va a ayudar en el movimiento. Por lo tanto, para dar énfasis al braquial anterior, que como he dicho está al lado del brazo, necesitamos hacer un agarre en pronación, es decir, la palma de la mano mirando hacia afuera. Con este agarre lo que vamos a hacer es que el bíceps esté relajado, de hecho, en supinación veis que se contrae y en pronación se estira. ¿Qué va a pasar si nuestro bíceps no se implica en el movimiento? Pues que la mayor parte del peso va a recaer sobre el músculo que queremos entrenar, que es el braquial anterior. Por lo tanto, para dar énfasis al braquial anterior, lo que debemos hacer son movimientos que impliquen una flexión del codo, pero con un agarre en pronación, que es donde el bíceps está más relajado. O en su defecto, si no usamos un agarre en pronación, un agarre neutro también puede ser válido. Algunos ejercicios para hacer que el braquial crezca son el curl inverso con barra recta, como estás viendo en pantalla, o en su defecto, si tienes dolor de muñecas o no te sientes cómodo con este agarre, puedes hacer un curl con la barra Z. Ahora bien, evite ir demasiado pesado en este ejercicio, en el curl inverso, porque ¿qué va a pasar si nosotros ponemos mucho peso en este ejercicio? Que en vez de tirar con el braquial anterior, vamos a disipar el estímulo por muchos más músculos. También podemos hacer un curl martillo con mancuernas, que no es más que un curl de bíceps, pero con las manos en un agarre neutro. No es tan eficaz como el ejercicio anterior, pero también me gusta y te recomiendo incluirlo de vez en cuando para variar tu entrenamiento. La segunda forma de hacer que tus brazos se vean más anchos es que tu bíceps braquial esté proporcionado. Me explico, tener el bíceps braquial proporcionado implica que haya un equilibrio entre la cabeza corta del bíceps y la cabeza larga, porque el bíceps braquial, como su propio nombre indica, se divide en estas dos cabezas. Así que lo que necesitamos es que las dos cabezas, la cabeza corta y la cabeza larga, se encuentren igual de desarrolladas para que se vea un bíceps más ancho. Ahora vamos a ver primero cómo entrenar el bíceps enfocándonos en la cabeza corta y luego más adelante vamos a ver cómo entrenar el bíceps enfocándonos en la cabeza larga del mismo. Recuerda que ambas son igual de importantes para conseguir el objetivo. Para enfocarnos en la cabeza corta del bíceps, que hay que recordar que es la que se encuentra más pegada a nuestro costado, nos sirven ejercicios en los que el brazo empiece en una posición adelantada respecto al cuerpo, donde aquí tenemos una ventaja mecánica debido a que la cabeza larga del bíceps está más relajada en esta posición. También para la cabeza corta nos sirven ejercicios en los que el agarre sea ancho, es decir, superior a la anchura de nuestros hombros. Ojo, y estos son ejercicios que te recomiendo que hagas para incidir en una cabeza del bíceps. Eso no quiere decir que un curl con barra clásico, es decir, en el que el codo no esté ni por detrás de nuestro cuerpo ni por delante, tengas que dejar de hacerlo. Simplemente que estos ejercicios están más enfocados para un desarrollo general del bíceps. Lo que estamos viendo en este vídeo
es precisamente lo contrario, cómo incidir más en una cabeza que en otra. El curl con barra es uno de los mejores ejercicios para bíceps, pero eso no quiere decir que sea el mejor cuando buscamos incidir en una cabeza del mismo. Vamos a pasar ahora a la cabeza larga del bíceps y vamos a ver cómo entrenarla. Recordar que la cabeza larga del bíceps es la que se encuentra en la parte más externa del brazo y es la que nos va a dar esa forma de pico en el bíceps, suponiendo claro que al final el pico que tenga cada uno es genético. Para entrenar las dos cabezas del bíceps por igual, tienes que asegurarte de que hay variedad en tu entrenamiento. Como acabamos de ver ahora, ejercicios para la cabeza corta, y como vamos a ver ahora, ejercicios que incidan en la cabeza larga del bíceps. La cabeza larga del bíceps se estimula más con ejercicios en los que el brazo empieza en una posición atrasada respecto al cuerpo porque está más estirada. Para que lo entiendas mejor, he simulado que esta cinta elástica son las fibras musculares de mi cabeza larga del bíceps y se originan en la escápula por encima del hombro y se insertan en el antebrazo. Aquí puedes ver que si coloco mi brazo por detrás del cuerpo, la cinta está mucho más estirada, lo que quiere decir que las fibras musculares se encuentran en una posición de ventaja mecánica que hará que localicemos mejor la cabeza larga del bíceps, ya que tendremos una contracción del bíceps mucho más potente. Algunos ejemplos de ejercicios para trabajar la cabeza larga del bíceps son los siguientes. Curl con el banco inclinado entre 45 y 60 grados, dependiendo de nuestra movilidad articular del hombro y del estiramiento que queramos imprimir en el bíceps. También puedes hacer un drag curl, donde debemos llevar los codos por detrás de nuestro torso, y también puedes hacer este ejercicio en una polea. Otra manera de estimular la cabeza larga del bíceps es en ejercicios en los que nuestro agarre es más estrecho que la anchura de nuestros hombros y donde no haya una gran flexión del hombro. Algunos ejemplos de este tipo de ejercicios serían un curl concentrado, cruzando la mancuerna por delante de nuestro cuerpo, y un curl de pie con una mancuerna con las palmas de las manos mirando hacia arriba. De hecho, hice hace poco un vídeo sobre cómo entrenar la cabeza larga del bíceps, que como he dicho antes es la que nos va a dar esa forma de pico en los bíceps, y tienes que ir a ver ese vídeo porque primero vas a tener mucha más información, es decir, una ampliación de esta información, y además esta información te va a servir para complementar este vídeo. Así le sacarás aún más partido a tus entrenos. Hasta aquí el vídeo, ahora ya sabes lo que tienes que hacer para que tus bíceps se vean más anchos y crezcan en general. Te invito a que me dejes en los comentarios próximos vídeos que te gustarían ver porque voy a estar grabando estos días y necesito ideas para crear nuevo contenido. Y sin más, muchas gracias por ver el vídeo. Un saludo. ¡A por todas!